al hilo de lo que se ha dicho aquí esta mañana, abierta a todos. Al hilo de lo que hemos visto en el conjunto de las distintas ponencias de hoy, ¿se podría concluir que es una tendencia al alza dentro de la sanidad vegetal la aportación de microorganismos para favorecer la eliminación de plagas y enfermedades y es el futuro de la sanidad vegetal este? Para todos. ¿Quién quiera empezar? Digo que al hilo de lo que hemos visto en las ponencias de hoy, sí se podría concluir que es una tendencia al alza e incluso el futuro de la sanidad vegetal, la aportación de microorganismos para favorecer la eliminación de plagas y enfermedades. Nadie quiere responder, parece. A ver, yo no creo que sea el futuro, yo creo que ha sido el pasado de toda la vida. Y nosotros cambiamos la agricultura por una agricultura, bueno, pues intensiva, de más producción, supuestamente de más calidad, y nos olvidamos de la importancia de los microorganismos que ya existían, ¿de acuerdo? Y que por ese incremento de inputs y de fertilización química y de encontrar materias activas que eran, en teoría, capaces de controlar enfermedades, pues nos olvidamos de la parte importante, que como ya dije antes en la charla, pues que ya lo teníamos. Hay que ponerse un poco el micro. Vale, que la naturaleza ya estaba. Al olvidarnos de esa parte del microbioma, como bien ha dicho el compañero, pues nos hemos olvidado de esa calidad realmente de producción. Entonces, tenemos que retomarla, no es una moda, ¿vale? Es lo que ya existe realmente en la naturaleza. Tenemos que aplicarla y manejarla. No sé si el señor Meza quiere apuntar. Yo creo que complementando esta respuesta habría que considerar de que la naturaleza nunca utilizó venenos para controlar. Cuando uno va a la selva y tiene la oportunidad de estar ahí, se da cuenta de que quien desaparece es porque alguien se lo come. La naturaleza utilizó el concepto de predación para controlar, y esa es la razón por la cual los predadores existen en la naturaleza, para abrir espacios y generar eso, recuperar esos equilibrios. De ese tema, el concepto de predación es lamentablemente lo que hasta el día de hoy todavía no se conoce muy bien, y se basó como en algo que hoy día, hasta la fecha, se está comprobando que no está dando muy buenos resultados, que es básicamente el concepto de envenenamiento. Yo creo que deberíamos nuevamente retomar lo que siempre la naturaleza nos ha estado enseñando, que es ese otro concepto, y basarnos claramente en esa misma línea. Que esa pregunta, por mi parte, también está para responderla, de que efectivamente necesitamos una mayor diversidad de microbiología y conocer mucho más, porque recién estamos comenzando ese camino de investigación. Yo diría que recién estamos al inicio de los grandes descubrimientos con respecto a la parte microbiológica. Simplemente una puntualización. Sería una anécdota que tuve cuando empezamos en la empresa que trabajo en IQV a comercializar el producto T34 Biocontrol en la zona que nos movíamos por afinidad más cerca, que era la zona comarca del Maresme de la provincia de Barcelona. Nos encontrábamos que precisamente los técnicos de las ATRIAS, que allí le llaman Asociaciones de Defensa Vegetal, ADVs, eran reticentes al uso de productos del perfil del T34 porque egoísticamente les daban más trabajo. Porque lo que sí somos todos, yo el primero, es cómodos. Si tenemos algo que lo aplicas, que al poco ves los cadáveres, que hace un trabajo rápido, que luego vete a saber lo que nos deparará, pero bueno, ya será el futuro. Cuando tú utilizas un control biológico, tienes que estar más encima de lo que es el invernadero. Y no puedes dejarlo todo a lo que es el tratamiento. Tienes que hacer una estrategia que luego materializas con una táctica, pero tiene que haber mucho de estrategia. Sí, bueno, yo coincido con vosotros también. Lo que sí es importante es que el uso de microorganismos es un presente, no es un futuro ni es un pasado.
Desde Bayer llevamos ya bastante tiempo trabajando con microorganismos y lo que sí es importante, claro, el control del uso de esos microorganismos. O sea, sabemos que no está todo en coger y aplicarlo indiscriminadamente o en cantidades que no se corresponden. O sea, lo que acabo de presentar aquí precisamente es un buen manejo de BioAct, que es un producto con microorganismos, para utilizarlo en el momento adecuado, en el momento en que es necesario en el suelo. Como sabemos también, los microorganismos pueden entrar en competencia entre ellos cuando abusamos de ellos y utilizamos diferentes microorganismos, ¿no? Hay incompatibilidades que tenemos que ir conociendo y nos queda todavía mucho por aprender también. Yo simplemente comentar que es verdad que tenemos herramientas, pero tampoco tenemos que abusar de ellas, porque al final toda sustancia que abusemos de ella, de manera natural, se van a crear resistencias. Entonces, tenemos que tener un manejo sostenible, controlado, y la verdad es que, sinceramente, lo mejor es combinar diferentes estrategias. Si vas únicamente a una, para un biocontrol, de manera natural aparecen las mutaciones y insectos, enfermedades e incluso los cultivos crean una resistencia, se adaptan, porque lo que quiere es el organismo, o sea, los individuos lo que buscan es sobrevivir. Entonces, lo que se recomienda es adaptar este tipo de estrategias con todo lo que tenemos, que de verdad hay muchas cosas, pero de manera adecuada, cuidando las plantas, controlando, entrando en los momentos adecuados, pero sin abusar. De verdad, esa es un poco la recomendación. En su día fue una revolución para los agricultores el uso del control biológico de plagas. ¿Es el control de los microorganismos una nueva revolución? Poco lo que estamos comentando, una nueva revolución no ha existido siempre. Lo que pasa es que la necesidad realmente todo ha surgido por la necesidad de que están cayendo materias activas, se está centrando un poco en la salud y todo lo que se parece que era químico es malo y no es malo. Al nivel de producción de lo que estamos buscando a día de hoy y toda la superpoblación de gente que hay, aún tenemos que ir adaptándonos. Entonces, no es una moda ni una revolución, es adaptarnos a estrategias que existían y meterlas y utilizarlas beneficiándonos de las bondades que ofrece para poder conseguir controlar estas enfermedades. Yo al menos lo veo así, no sé. Una cuestión también curiosa es que hasta bien entrados el año 2000, 2005, el desarrollo, uno de los parámetros que también se utilizaba aparte del PIB para medir el desarrollo de un país, meterlo dentro de los países de primera, era su consumo precisamente en productos, vamos a llamarle la palabra mala, pesticidas, ¿vale? En cambio, en países en vías de desarrollo, estos países, como no tenían esta herramienta, lo que hacían era usar cosas que tenían en la naturaleza, como bien decías tú, que muchas veces observando, estando al tanto de lo que hay y que no tienes otra posibilidad, extractos de plantas, países como la India, países como China, en los años, ya no quiero decir antes de Cristo, pongámoslo después, ya había control biológico. Se ha hablado Natalia, de que estaban cayendo materias activas. ¿Cómo afectan las normativas europeas a la investigación e introducción de productos con microorganismos? Aunque no tenga mucho interés desde el punto de vista, a lo mejor, en la agricultura, yo te puedo decir la evolución que ha tenido el control biológico con respecto a la investigación científica. Es decir, cuando pedíamos proyectos de investigación al público, nos decían que el control biológico no tenía interés y, por tanto, no había financiación. Estamos hablando no hace muchos años, estamos hablando del 2008, 2009. Sí que es verdad que por aquella época estábamos en crisis aquí en España. Pero para que dieran una buena financiación en estudios en control biológico era súper complicado. Y han sido las empresas las que han apostado bien duro por el desarrollo de productos biológicos. Y eso también hay que hacérselo ver
un poco al resto bueno, pues ahora aquí de nuestros oyentes. Es decir, han apostado más las empresas que el propio ministerio, cuando es el ministerio el que quizás es el que está quitando las herramientas y también tiene que permitir obtener alternativas. Entonces, un ok por esas empresas que están apostando en control biológico. Desde el punto de vista económico, ya después científico, en ciencia, uno puede mirar en Scopus, en las vías donde se miran los artículos científicos, y os puedo garantizar que temas de control biológico, los primeros artículos de tricoderma son de 1920, o sea que estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Y esto es solo de tricoderma, si hablamos de bacillus, pues nos podemos tirar por el 1800. Comentar solo una cosa. El ritmo realmente que están cayendo las materias activas y hay más microorganismos u opciones no es el mismo, porque el problema está que en Europa la legislación es muy difícil y a nivel regulatorio está siendo realmente un problema, porque creo que he comentado yo antes que un registro en Europa, además creo que algunos de mis compañeros sabrán mejor que yo, es entre 3 y 6 años y también te cuesta 2, 3, 4, 5 millones de euros, que es lo que comentábamos. Entonces, las materias activas están cayendo, se está encontrando la gente sin herramientas y opciones y el problema está siendo bastante gordo. Está siendo bastante gordo, sobre todo en Europa, que es la zona más restrictiva de todo el mundo. El resto de países del mundo te cuesta 6 meses y tienes todos los registros que tú quieras, con toda la investigación que hay detrás, que es lo que estamos comentando. Hay mucha investigación, pero la regulación, al final, con la aplicación en campo, no van de la mano. No sé si la pregunta que ha hecho iba por lo que voy a comentar ahora, pero se ha dicho ya que la Comunidad Europea estaba preparando un reglamento tan sencillo como que hay que reducir en porcentaje, que puede ser incluso un 50%, la entrada de insumos fitosanitarios de origen químico. Que esto, mira por dónde, lo ha parado aquel señor que se llama Putin, porque con el follón que hay, pues no se han atrevido a ponerlo en marcha por el tema de riesgo que puede suponer de ralentizar la producción de alimentos. Pero eso puede ir por ahí, es decir, imaginaros que de golpe os dicen que lo que hay que hacer es reducir, y lo pueden saber por los históricos que cada vez se van guardando más y que van a ser cada vez más obligatorios del consumo de fitos, simplemente decirte, tienes que reducir tu consumo al 50%, apáñatelas. Tengo poco más que añadir, solamente que desde Bayer, como siempre, se ha visto como una empresa química, pero bueno, nosotros ya llevamos bastantes años desarrollando microbiológicos. Y añadiendo al comentario que había hecho de que sí, realmente es así. Hay mucha dificultad con la reglamentación que tenemos a la hora de desarrollar los productos microbiológicos en Europa. El tratamiento que hacemos nosotros desde la empresa con los productos a la hora de registrar un producto microbiológico, pues prácticamente es muy parecido al de un químico. Prácticamente las exigencias que tenemos a la hora de desarrollar el número de ensayos, comprobación de la calidad del producto, toxicología, todo es exactamente, prácticamente casi igual. Y el coste, como habéis comentado, es bastante alto. Sí. Una pregunta por parte de uno de nuestros asistentes para Mila. Ha hablado de dosis y momentos adecuados correctos. ¿Podría dar un ejemplo real en una aplicación en campo con tricoderma? Bueno, he puesto algunas diapositivas donde se veía un ejemplo, en concreto la aplicación de tricoderma dosis pequeña, en ese caso era, por ejemplo, a 10 elevado a 4 esporas por mililitro, la aplicación de tricoderma saturnisporum en tomate. Si aplicábamos 10 elevado a 5 esporas por mililitro, la eficacia era menor, y si incrementábamos en 1 millón de esporas, pues era todavía menor. Siempre en los 3 casos, las 3 dosis, es verdad que eran bastante más eficaces que el caso del fungicida, ¿no? Pero bueno, la dosis, el efecto de dosis y el efecto de especie, pues hay que manejarlo primero, y sobre todo, si me dice, tengo un producto comercial a base de tricoderma, lo voy a aplicar en mi cultivo,
primero tienes que seguir las instrucciones del comercial, que para eso la tiene, es decir, si explica una dosis, indicar esa dosis, no poner más, ni poner quizás menos, aunque incluso con menos podría funcionar, pero atenerse un poco a la dosis que indica el producto comercial. Y sobre todo, pues también lo he dicho un poco, el momento adecuado a la aplicación de tricoderma es muy conveniente tenerlo previo. Es decir, se ha hablado de solarización para el control de nematodos. Es verdad que la solarización disminuye bastante la cantidad de microorganismos beneficiosos, también obviamente lo de los patógenos, pero la continua solarización año tras año es verdad que hace un vaciado de microorganismos y creo que es el momento adecuado la aplicación de tricoderma justo después de la solarización de tricoderma y de cualquier microorganismo. Es decir, es conveniente aplicarlo antes de que se vaya a colocar la planta. A nivel de plántula en el semillero también es adecuado aplicarlo en el semillero, que ya venga, por ese efecto prioritario que hemos hablado, que ya venga el cepellón ya con tricoderma o con cualquier microorganismo. Los endofitos están ahí, lo ha hablado el compañero, es decir, los microorganismos endofitos, la planta tiene ya microorganismos, pero es verdad que cuando aplicamos tricoderma en semillero, el efecto potenciador del desarrollo de la planta, así como el control de enfermedades, es mucho mayor. Después, pues, según qué producto comercial, pues es verdad que algunos dicen cada 15 días hay que aplicar, cada mes hay que hacer un recordatorio. Bueno, pues eso ya es política de las marcas comerciales. Yo tengo estudios de aplicación de semillero y repeticiones y aplicación en semillero y no repetir. Y bueno, pues casi la eficacia en el control de enfermedades ha sido la misma. Eso a lo mejor alguna compañía me pueden matar, pero es verdad que cuando se aplica tricoderma, en el caso de tricoderma, en condiciones de semillero, puede que no haga falta ni siquiera volver a repetir. Se ha comprobado que tricoderma aplicado en raíz puede detectarse en las hojas. Es decir, eso quiere decir que va vía extracelular, pero en el interior de la planta. Es decir, hay que estudiar mucho todavía, pero bueno, que a lo mejor algunas empresas me pueden partir la cara, ¿no?, por lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que la planta cuando se pone de uña, porque ya ha expresado unos mecanismos de defensa por la aplicación de tricoderma, el efecto es duradero. O sea que pasa con tricoderma, pasa con muchos microorganismos. Es verdad que hay que reforzar, pero que lo que habéis visto, por ejemplo, de la permanencia de tricoderma atrovíride en las hojas, son hojas que ya tenían 2 meses después de la aplicación de tricoderma. Y tricoderma estaba ahí. ¿Vale? Simplemente puntualizaros también una cosa que... No, ya me he dado cuenta ya. Entonces, para hacer un equilibrio, lo que me gustaría comentar y aportar es que nosotros nos hemos dado cuenta de, como comentaba Mila, a lo que tenemos miedo, la gente que prescribe, sobre todo, es a no ver, ¿no? Entonces, tú aplicas una tricoderma a la dosis correcta, que teóricamente está testada, y tienes siempre la duda de que, oye, ¿se habrá instaurado bien? Oye, los niveles, por ejemplo, de fusarium son altos, son bajos. Entonces, hay una cosa que hemos visto que no es cara y que puede funcionar para darnos un poco de luz en esa oscuridad que tenemos, que es lo que nosotros le llamamos el test de vida. Es decir, recoger muestras cuando se sospeche que algo o pensemos que algo no va bien, no seguir estando a ciegas, sino decir, oye, vamos a ver cómo estamos de poblaciones, de el presunto patógeno, puede ser el caso de Fusarium, por decir algo, si el Fusarium está a 10 a la 4 y tenemos la tricoderma a 10 a la 3, malo. Al revés, si uno está a 10 a la 3 y la tricoderma está a 10 a la 5, bien. Entonces, ¿qué hacemos? Recogemos una muestra de no de la raíz, sino de lo que está al lado de la raíz, incluso si se puede coger algo
o algún pelo absorbente de la raíz, en la zona de la rizosfera. Eso lo mandamos al laboratorio, eso lo podríamos mandar por ejemplo, al laboratorio de una universidad o de un centro de investigación, y en 24 o 48 horas tenemos una idea del patógeno, a qué 10 elevado está, y de nuestro microorganismo a qué 10 elevado está. Y simplemente por uno más o menos podemos decir, oye, estamos bien o hay que aplicar. Entonces ya no vamos tan a ciegas. Ya la última pregunta para ir terminando, para Carlos Mesa, es si podría afectar la selección varietal a la que se somete a ciertos cultivos a la combinación microbioma epigenética. Bueno, eso ya lo hemos medido en varias situaciones y en el fondo la realidad es cuando la conexión del microbioma con el varietal, muchas veces nos hemos dado cuenta de que hay varietales que bajo un modelo de manejo convencional responden a ciertos niveles de productividad. Sin embargo, cuando hemos aplicado este concepto en varietales que son menos productivos en métodos convencionales, nos ha llamado mucho la atención cómo ese tipo de varietales han comenzado a responder mejor con respecto a lo que el consumidor está requiriendo, que en el caso puntual de tomates con aroma y con sabor, hay varietales que responden muchísimo mejor que los que se colocan como en primera línea con respecto al tamaño y al calibre. Hoy en día acabamos de llegar de Madrid con la Expo Gourmet y que conversamos con bastantes chefs, muchos de ellos premiados con la estrella Michelin, y a ellos les llamaba mucho la atención y una crítica constructiva. Hoy día ellos ya no quieren fruta que parezca, sino que sea. Y es exactamente lo mismo que el consumidor está solicitando. En este caso puntual, estos varietales que pintaban muy bien, cuando se confrontan con otros que vienen en segunda o tercera línea, con el factor del microbioma, esos de segunda o tercera línea logran superar muchas veces el objetivo final, que es aroma y sabor, que es lo que justamente hoy día el consumidor requiere. No sé si con eso respondí. Pues muchas gracias. Tras esta interesante mesa redonda llegamos al final de la primera edición de World Tomato Congress. Agradecemos a nuestros ponentes los conocimientos que han compartido hoy y en estos 3 días de